de la Fundación Soy del Campo, por 10 minutos. Hola, buen día, se escuchará y no sé si tengo video todavía. ¿Me pueden contestar si es que se escucha? Sí, se escucha perfecto. ¿Se escucha Ya, bien? perfecto. Ya. Bueno, con la venia de esta honorable Cámara de Diputados a la Comisión de Medio Ambiente, vengo a exponer una serie de consideraciones, más bien por el tiempo que hay, más será un vuelo de pájaros sobre dos temas que son fundamentales. Me parece a mí que este proyecto lo deja a nivel de una verdadera incógnita, y que es la siguiente. En primer lugar, lo que es la definición de sintiencia. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con cuál es la técnica legislativa por la cual podemos abordar de mejor manera el problema. Si es que esto es una modificación en el Código Civil o un establecimiento de la legislación animalista. Tremendamente importante es que hay que explicar que se trata de cosas completamente diferentes, ya que la legislación animalista, que principalmente está compuesta por la Ley de Bienestar Animal, por los tratados internacionales de conservación y por las leyes de captura y de caza y pesca. En ese sentido, hay que decirlo, trata a los animales desde una perspectiva más bien biológica. Y lo que es la legislación civil, hay que decirlo, técnicamente no trata sobre animales, sino que trata sobre las relaciones patrimoniales y extrapatrimoniales entre seres humanos, y por eso se trata de cosas completamente distintas. Una naturaleza pública, la legislación animalista es pública, obliga a todo el Estado. La legislación civil es una legislación residual, por así decirlo, y de menor entidad porque es entre particulares, cosa que son diferencias fundamentales a tomar en consideración. Partamos entonces con la primera pregunta. La palabra sintiencia no es una palabra del léxico de las personas, sino que se trata de una palabra que viene traducida probablemente del inglés y probablemente venga del francés sentience. Y en ese sentido no se trata de un término que nosotros utilicemos normalmente, sino que es un término que tiene que ser definido. Entonces, cuando buscamos la definición, en este proyecto no la encontramos y la disquisición no es menor. En el proyecto que hoy día se presenta para el plebiscito de la gente del 4 de septiembre tampoco está definida, a pesar de que hay algunos elementos que podrían llevarnos a inferir que podría definirse. Pero digamos la importancia de la definición. Digamos que le hacemos le hacemos la pregunta al proyecto que presenta la diputada señora Chiccardini, y esta enfrenta a dos definiciones posibles en el proyecto, y las dos tienen el siguiente problema, es que son absolutamente contradictorias e incompatibles. Entonces encontramos, por ejemplo, en la fundamentación de la señora Chiccardini, que está la posibilidad de entender sentencia, por ejemplo, como una crítica que hace en la página segunda del proyecto a lo que es la ley 20.380, en que dice que efectivamente trata a los, abro comillas, dotar a cierto tipo de animales de un estatuto jurídico especial, cierro comillas, pero dice ahí mismo, abro comillas, esta misma les trata como cosas muebles susceptibles de dominio. Les pido por favor tengan en consideración esa palabra, susceptibles de dominio. Luego en la página tercera del proyecto de la señora Chiccardini también dice, sigue permitiendo su venta, abro comillas, sin que se advierta ninguna norma que haga excepción a las reglas del derecho común, por lo que a su respecto siguen siendo aplicables los preceptos relativos a los bienes muebles. Sigue permitiendo su venta. Vuelvo a retomar, dominio sigue permitiendo su venta. En tercer lugar, cuando se cita la declaración de la Universidad de Cambridge, que recién acaba de citar la experta animalista, dice que los seres humanos no somos los únicos que poseen sustratos neurológicos necesarios para generar conciencia. Eso es tremendamente importante porque la consideración a la cual se alude, y la cual se aludió en la presentación anterior, no solamente implica lo que es la consideración de sensibilidad, sino también una connotación moral. ¿Por qué? Porque se enfrentan entonces estas dos nociones, la sensibilidad versus la connotación de conciencia moral e individualidad. ¿Y cuál es el problema? El problema es que de leer estas normas, una lo saca del comercio porque asegura a una sintiencia, lo asimila a la sintiencia desde el punto de vista que los seres humanos somos sintientes, estamos considerados entonces eh, en esta moralidad. En cambio, el problema de la sensibilidad es que simplemente se trata de un trato a los animales que sea relacionado a lo que es mayor o menor sensibilidad, por lo tanto un trato más o menos cruel. Y estas dos cosas son absolutamente incompatibles porque, como se puede desprender de lo que habíamos leído, si es que
no es posible comprar o vender un animal, o no es posible suscribir ciertos contratos al respecto, se termina una área importantísima de lo que es nuestra vida, como por ejemplo la ganadería, la alimentación en base a la carne y otras más, que eso es lo que realmente está en juego aquí. Aquí no hay que perderse. Lo que se busca por estos proyectos es efectivamente extraer a los animales del comercio. Ahora, existe también la segunda posibilidad, que es considerar a los animales solamente como objetos o seres que son sujetos a la sensibilidad. Eso es sintiencia, sensibilidad, no entrar en la connotación moral. Y desde esa perspectiva, el proyecto también utiliza esa fundamentación y por eso es muy importante preguntarle a la autora que nos defina, por favor, y nos explique cuál es la línea que sigue el proyecto, por qué. Porque hace alusión a la legislación internacional comparada, de la cual también hemos tenido hoy día algunos algunos ejemplos. Entonces, en el proyecto específicamente se habla de lo que es la legislación de Francia, Alemania, Suiza y Colombia, en donde me voy a detener por algunos minutos. Vuelvo a repetir, esto lamentablemente es una materia que debiese ser tratada en una profundidad que hoy día estas presentaciones no lo permiten. Al respecto quiero decir lo siguiente, ninguna de estas legislaciones citadas considera que sintiencia sea sinónimo de conciencia moral individuada. En ese sentido, todas, partiendo por, incluso se menciona la europea en la presentación anterior, todas son legislaciones perdón, que permiten el comercio de los animales y que incluso el énfasis que pone el Tratado de Lisboa está en los famosos Welfare Act, en los cuales son tratados y normas de bienestar animal para el manejo de la ganadería y el comercio, por supuesto, relacionado a él. Entonces, desde esa perspectiva, en Alemania, por ejemplo, podemos ver la exacerbación de un país que es cazador y que por lo tanto eso sería y pugna completamente con el concepto de sintiencia como identidad moral. Lo mismo encontramos en Suiza. Con respecto a Francia, tenemos que decir que evidentemente Francia es campeona mundial en lo que es la elaboración de conceptos, líder siempre en la conceptualización jurídica, es la madre de nuestro Código Civil, porque recordemos que nuestro Código Civil está basado en el Código de Napoleón y estas normas se toman íntegramente desde allá, por lo que quiero reforzar lo que dijo la expositora anterior, no son 150 años, sino que estamos hablando de muchos más años que 1800 los que tienen esta norma y la diferencia es que probablemente esta es milenaria y la clasificación que hacemos de animales, animales domésticos, animales salvajes y otro tipo de animales domesticables es una definición que viene del derecho romano, o sea, milenaria. O sea, esto es mucho más antiguo incluso que el Código Civil. Y aquí, bueno, quisiera rematar en esto, de explicar, por ejemplo, en Francia, que tienen ellos una tradición en la cual se protege, pero fielmente lo que es su cultura culinaria, que tiene platos que son moralmente muy reprobables, por ejemplo, el foie gras, por ejemplo, el pichón, por ejemplo, lo que es la producción de la langosta, cómo se come la langosta y otros más. Entonces, al respecto, esas legislaciones podemos tomar en consideración otras más y llegamos a la conclusión necesaria de que ninguna de ellas ha adoptado el concepto de sintiencia en el cual los animales sean sustraídos del comercio y que en definitiva se termine la ganadería. Y desde esa perspectiva nos parece a nosotros que esa falta de claridad puede ser tremendamente perjudicial para nuestro país. A nosotros nos preocupa porque la legislación debe ser un elemento de certeza. La obligación de los legisladores en eso no solamente está en expresar sus ideas y sus anhelos personales, sino en entregarle a la sociedad un elemento de paz. Quisiera dar, por ejemplo, cómo es que Colombia trata el problema respecto de la declaración de sintiencia. Entonces, efectivamente, hace una modificación en la cual considera la sintiencia, pero establece una contraexcepción. Y esto no solamente es el caso de Colombia, sino hay varias otras legislaciones. Por ejemplo, Nueva Zelanda también plebiscita el rodeo y acepta el rodeo en la medida que cumpla con las normas de medio ambiente. Quisiera explicar el caso de Colombia. ¿Por qué Colombia? Les voy a explicar después. Dice, Colombia entonces quedan exceptuadas de las penas previstas en esta ley sobre el maltrato animal, las prácticas en el marco de las normas vigentes, de buen manejo de los animales que tengan por objetivo el cuidado, la reproducción, la cría, el adiestramiento, el mantenimiento
las de beneficio y procesamiento relacionadas con la producción de alimentos y las actividades de entrenamiento para competencias legalmente aceptadas. Desde esta perspectiva, es evidentemente claro que no ha sido considerado en ningún minuto dejar a los animales fuera del comercio. Queda absolutamente claro también que se permite todas las actividades del campo y las actividades de la ganadería relacionadas con los animales y por lo tanto no hay ninguna incompatibilidad. Por último, quisiera referirme, voy a pedir un minuto extra, porque ya estoy llegando a los 10 minutos por lo que me dice mi reloj, que en Colombia existe muy arraigado la riña de gallos y además de eso la lidia de toros, que gracias a Dios no, en Chile no es el caso, pero vamos a decir que el Tribunal Constitucional al pronunciarse sobre estos elementos estableció que por el hecho de ser raigambre cultural efectivamente no pugnan con las normas civiles. Entonces nosotros vemos que este proyecto está absolutamente desnudo, está desprovisto de todo lo que es la fundamentación necesaria que puede establecer una regla aplicable que no genere una alteración en la vida de las personas y que efectivamente vaya en la defensa y protección de los animales, que es lo que nosotros queremos. Nosotros pensamos que es un gran error la modificación del Código Civil para establecer una declaración de sentencia de la cual ya hay un germen en la ley 20.380. Y el gran error consiste en asimilar y pensar que el Código Civil es una norma o es un conjunto de normas que tratan sobre los animales. Gran error. Gran error también es modificar una tradición jurídica milenaria que a nosotros nos viene a traer una, como se dice, una solución supletoria y subsidiaria para miles de problemas. Y quisiera terminar con las encuestas. Resulta que se le pregunta a las personas si es que tienen conocimiento de que el Código Civil trata a los seres, a los animales como cosas, muebles, y la gente dice que no lo sabe y que no le parece bien, en gran medida, por supuesto, esa es la pregunta que se les plantea. Entonces, nosotros como fundación elaboramos una encuesta distinta apuntando al objetivo que tiene este proyecto, preguntándole a la gente si están dispuestos a dejar que sus animales dejen de ser sus animales, dejen de ser propios, ya no puedan, no tengan cómo adquirirlos, no tengan cómo protegerlos desde el punto de vista civil. Y la respuesta fue que el 100% no está dispuesto. Entonces con eso termino mi presentación. Como digo, un vuelo de pájaro, agradezco a esta comisión. Muchas gracias, Oscar. Y para mayor ilustración de todos los diputados y diputadas, solicito que nos puedas hacer llegar tus otros comentarios a los correos electrónicos de los parlamentarios. Gracias. Los tenemos, sí. Gracias. Don Patricio Carvajal.